Cristo promete que un día me llevará a gozar. Por eso yo me preparo, siempre haciendo su voluntad. Me cuesta mucho trabajo las tentaciones poder pasar. Si mi Cristo está conmigo, sin pruebas estoy pasando, yo siempre voy a triunfar. Bendito sea mi Cristo, con su muerte me salvó. Bendita sea la roca de mi salvación. Con gusto yo estoy dispuesto a sufrir por mi Señor. Si Jesús por mí sufrió, ¿cómo no he de hacerlo yo? Bendito sea mi Cristo, con su muerte me salvó. Bendita sea la roca de mi salvación. Con gusto yo estoy dispuesto a sufrir por mi Señor. Si Jesús por mí sufrió, ¿cómo no he de hacerlo yo? Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 5 al verso 10. La palabra de Dios dice de esta manera: y la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba,
y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En este día, como título de esta enseñanza, se llama Moisés, el libertador del pueblo hebreo. Dios todo el tiempo, a las personas que llamó, Dios siempre las capacitó para que hicieran cierto trabajo. Eso es de suma importancia de ver, amados hermanos, de que el llamamiento lo tiene que hacer Dios y no el hombre. Muchos se llaman pastores y no son pastores. No son pastores. Otro es su ministerio de ellos. Porque, amados hermanos, necesitamos ser llamados de parte de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Amén, amén. Muchos no hacen, esa es la razón por la cual muchos no hacen la voluntad de Dios, porque no es su llamado. Cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, llueva, truena o relampaguee, usted hace el trabajo que Dios le ha encomendado. Amén, amén. Nadie lo detiene, porque el mismo llamamiento le da la fuerza, el empuje para que haga ese trabajo. Amén. El nombre de Moisés significa sacado o salvado de las aguas. Hoy nos daremos cuenta cómo el pueblo hebreo cayó en esclavitud, porque muchas personas piensan: pero ¿cómo cayeron en la esclavitud? Bueno, amados hermanos, hoy vamos a saber de que el pueblo hebreo cayó en la esclavitud. José, siendo hebreo, fue gobernante de todo Egipto y se trajo a toda su familia a vivir a Egipto, porque no había alimentos en la tierra. En este tiempo mucho pueblo hebreo se establecieron en Egipto mientras José gobernaba, y pasaron muchos años y falleció toda esta generación, y un nuevo faraón reinó sobre Egipto. Y ese faraón no conocía todo lo que José había hecho por ellos. Decidió oprimir al pueblo hebreo, convirtiéndolos en esclavos y maltratándolos duramente con trabajos pesados. Porque Faraón, el nuevo Faraón, les tenía miedo porque habían crecido muchísimo y ahora eran multitudes en la tierra de Egipto, en la cual Faraón tomó mucha precaución con los hebreos porque temía que pudieran volverse contra los egipcios o aliarse con países enemigos extranjeros y destruir por completo a Egipto. Aleluya. Así que este faraón, al ver que los hebreos se multiplicaban más y más, ordenó a las parteras de que debían matar a los bebés varones al momento de nacer y dejar vivir si era mujer. Así que cuando nació Moisés en Egipto, el pueblo hebreo eran esclavos de los egipcios. Amén. Los padres de Moisés fueron Amram y su madre Jocabed.
ambos de la tribu de Leví, descendencia de Jacob. Gloria a Dios. Ven cómo Dios está usando esta línea de sangre hasta llegar a mi Señor Jesucristo. Gloria Vea a Dios, todo el aleluya. sufrimiento que tuvieron que pasar muchas personas para que viviera nuestro Salvador. Y cuántas veces vemos que los cristianos no aman al Señor Jesús. Dicen que lo aman, pero lo aman de boca, no de corazón. Y nosotros hemos sido llamados para amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén, amén, amén. No de la mente, no, ni de la boca para afuera, sino de todo el corazón. Porque de la abundancia del corazón bíblico habla la boca. Amén. ¿Eh? Moisés era el indicado por Dios para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nació esclavo y Dios iba a usar aún Moisés siendo esclavo, lo iba a usar para salvar a su pueblo de la esclavitud. Gloria a Dios. Oh, vemos que tenemos un Dios extraordinario. Amén, amén. Nuestro Dios es milagroso. Amén. Y usted se Aleluya. dará cuenta lo que Dios va a hacer para que se cumpla que Moisés libertara, sacara de la esclavitud al pueblo hebreo. Amén. Entonces Moisés nació en una época muy peligrosa, donde todo niño varón debía morir o echarlo al río. Eso es lo que hacían con los niños varones. ¿Para qué lo hacían? Para que no se multiplicara el pueblo hebreo. ¿Se da cuenta? Pero, amados hermanos, cuando Dios está con usted, ¿quién contra usted? Amén, amén. ¿Quién Gloria contra a Dios. usted? Aleluya. Así se levante el mismo diablo. ¿Y sabes qué? Ahí está mi Dios enfrente de usted defendiéndolo. Amén, amén. Porque Dios ama a aquellos que le obedecen. Gloria a Dios. Aquellos que no toman en poco lo que Él ha hecho para que nosotros fuéramos libres y no fuéramos esclavos del diablo. Amén, amén. ¿Mm? Y vemos, amados hermanos, de que Moisés nació en un momento muy peligroso donde todo niño varón, al nacer lo mataban o era echado al río. Y si era mujer la que nacía, vivía. El faraón tomó medidas muy drásticas para evitar que los hebreos siguieran multiplicándose. Les aumentaron la intensidad de trabajo para oprimirlos, hermanos. ¿Para qué? Para que estuvieran todos cansados. Para que no se multiplicaran. Para que estuvieran todos afanados allí, hermanos. Y vemos, amados hermanos, ahora pensemos que todo lo que tuvieron que pasar, tanta gente escogida por Dios, y toda esta gente tuvieron que obedecerlo hasta llegar al Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque si ellos desobedecían, el Señor Jesús no vendría a la tierra. No vendría. ¿Por qué? Porque no era una línea de obediencia. Dios es un Dios de obediencia. Aleluya. No es un Dios de desobediencia. Ese es el diablo. Un Dios de desobediencia. Hermanos, no tomemos en poco lo que Dios hizo por nosotros. Moisés se salvó milagrosamente por medio de la intervención divina. Dios estaba con Moisés. Ahí estaba Dios con Moisés. Y milagrosamente se salvó. Su mamá lo ocultó hasta los 3 meses, no pudiendo más ocultarlo.
y con la ayuda de Dios, ella hizo una arquilla o canasta que la calafateó con asfalto y brea para que no se hundiera, sino flotara por encima de la sentencia de muerte de Faraón. ¿Cuál era la sentencia de muerte de Faraón para los niños? Echarlos al río. Pues la arquilla le sirvió para estar sobre la sentencia de muerte de Faraón. Aleluya. Allí Dios es grande, hermano. Hay que ponerlo en sus manos. Deja tu sabiduría humana que te sirve solamente para lo terrenal, pero para lo espiritual necesitamos sabiduría divina. Amén, amén. Lo terrenal con lo terrenal y lo espiritual con lo espiritual. Amén, aleluya. Todo este pasaje de la arquilla y de la hija de Faraón y las doncellas y la hermana y la madre de Moisés, Dios las usaría para llevar a cabo su plan. Moisés no fue echado al río a su suerte. No nomás así lo aventaron, no. Sino la arquilla era guiada por Dios mismo hacia la hija de Faraón. Aleluya. Vea qué sabio es el Dios que tenemos. Amén. Qué sabio que Él introdujo a Moisés en la casa del enemigo. Amén, amén. Para que lo instruyera el plan de Dios. Es que Moisés tuviera una mente positiva, una mente, amados hermanos, de Salvador, no una mente de esclavo. Hay de mentes a mentes. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que Moisés no fue echado al río a su suerte, sino la arquilla era guiada por Dios hacia la hija de Faraón. Dios no solamente salvó a Moisés, sino que transformó el corazón de una enemiga en un instrumento de protección, sino el mismo enemigo protegió a Moisés de la muerte. Amén, amén. Y el mismo enemigo lo educó para que él fuera el libertador del pueblo hebreo. Aleluya. Tremendo, hermano. Gloria al Señor. Amén, amén. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios usó al enemigo para que fuera un instrumento de protección para Moisés. La arquilla de juncos es como el arca de la salvación. Salvó a Moisés. Lo salvó Amén, amén. de la sentencia de muerte. Que todo niño lo tenían que matar o echarlo al río. Y pasó por encima de la sentencia de muerte Moisés. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Así como el arca de Noé, que preservó la vida durante el juicio del agua. Todos los que estaban en el arca se salvaron, no murieron. Y todos aquellos que no estaban en el arca de Noé fueron los que murieron. Amén, amén. Vale más, no se salga del arca. Esa es su salvación. Amén, amén. No descuide por unos cuantos pesos su salvación. El diablo pone las cosas muy bonitas, pero no te dice a dónde vas a ir a parar. Él te dice, ándale, es una oferta que te hace. Pasa estos paquetitos de droga al otro lado. Al cabo, pues, oye, pues no te des maloso. Pero no le dices, ¿sabes qué? Si te agarran, pobrecita, tu familia, tú vas a ir a parar a la cárcel y tu familia va a ir para abajo. Van a sufrir mucho. No dice eso el diablo. Dice, no, tú tienes razón. Ese es seguir la corriente. Y yo no le sigo la corriente a nadie. Yo tengo un jefe que se llama Dios. Gloria a Dios. Un Dios Aleluya. supremo, a Él obedezco
y por él lucho por llevar el consejo de la palabra a como está escrito en la Santa Biblia. Aleluya. Entonces, vemos que el arca de Noé, que preservó la vida durante el juicio del agua, Dios nos permite pasar por una arquilla de juncos, o sea, por una prueba pequeña para entrenar tu fe. Amén, amén. Para entrenar nuestra fe y estemos fuertes en la fe para poder cruzar el Mar Rojo. Aleluya. Porque cuando eres cristiano te vienen otra clase de pruebas. Eres un cristiano verdadero, nadie te quiere. Porque el mundo y aún los que se llaman cristianos aman más la mentira que la verdad. Así es. Pero no debe de ser así. No. La verdad es la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Gloria a La Dios. mentira nos esclaviza. Volvemos a ser esclavos. Entonces, Dios permite ciertas arquillas de juncos en nuestra vida para entrenarnos en la fe, para poder cruzar el Mar Rojo, que es el gran desafío de nuestras vidas. Entonces, la arquilla, amados hermanos, es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Tenemos que nosotros que atender lo que Dios dice en su palabra. Amén. Las doncellas actuaron como testigos silenciosos de un milagro de compasión que rompió las barreras del odio y la política. Vemos, amados hermanos, todo tiene su significado. Las doncellas eran los testigos silenciosos ahí, Amén, amén. que ellos observaron todo lo que pasó allí cuando la arquilla iba flotando por las aguas del río Nilo. Entonces, las doncellas significan estar rodeada de gracia. Ellas representan el testimonio público de un acto de amor prohibido. Fíjese, ¿por qué es un amor prohibido? Porque, ¿sabes qué? La hija de Faraón es enemiga de los hebreos. Es un amor prohibido. Ella lo hizo por amor a salvar a ese niño. Y era un amor prohibido para ella. Amén, amén. Entonces, y era un amor prohibido al no denunciar el hallazgo de un niño hebreo, sino se unieron a la misericordia de Dios, lo que Dios había preparado, ¿no? Dios había preparado todo para que la hija de Faraón no estuviera sola, sino estuviera rodeada de personas que estuvieran de acuerdo de su buen acto protector. Amén, amén. ¿Quién protegió a Moisés? El enemigo. El enemigo. ¿Dónde vivió Moisés? En el palacio del enemigo. ¿Se da cuenta qué grandioso es nuestro Dios? Amén. Amén, amén. Pero hay muchos cristianos que lo limitan. Hermano, no hable así. Hay diablos grandototes. ¿Y su Dios qué? Nuestro Dios es poderoso, Amén. gigante. Amén, Aleluya. amén, amén. No hay otra cosa más grande que nuestro Dios. Aleluya. Allí, amados hermanos, la misericordia de Dios puede florecer incluso en la casa del opresor, de aquel que te hace la guerra. Dios es grande. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Dios tocó a la hija de Faraón cuando ella abrió la arquilla y vio al niño que lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Sabía que era un niño hebreo. Amén, amén.
que ella era un amor prohibido para ella por su padre. Pero ella tuvo compasión. Dios la ministró con compasión. Y por compasión, ella adoptó a este niño Gloria a Dios. como hijo. Ajá. Porque en el lenguaje egipcio, sacado de las aguas, o el nombre de Moisés, significa hijo. Hijo de. Así que, amados hermanos, Dios no tuvo que destruir al faraón para salvar a Moisés, sino entró a su propia casa a través de su hija. Y ella sabía perfectamente que el niño era hebreo y que al sentir ella compasión estaba desafiando el decreto de su propio padre. ¿Qué había decretado su padre? Que todo varón. Que todo varón fuera muerto o que fuera echado al río para que se ahogara. Y la hija de Faraón, con esa compasión divina, salvó al niño, lo salvó. Así que Dios permitió que Moisés fuera criado por la hija de Faraón por una razón estratégica. Dios es Dios, hermanos. Amén, amén. No más que nosotros necesitamos sujetarnos, someternos a Él. Amén. ¿Y saben por qué muchos no se pueden sujetar a Dios? ¿Saben por qué? Porque los domina la carne. Y la carne los hace hacer lo que se les da la gana. Y están contradiciendo a Dios. Aleluya. Pero los que somos hijos y que obedecemos a Dios y seguimos a Dios, ¿sabes qué? Dios está atento a nosotros. Gloria a Está Dios. atento a Aleluya. nosotros. Así se levante un ejército contra ti, nosotros no debemos de temer, porque Dios está con nosotros. Amén, amén. Gloria a Jesús. Entonces, Dios permitió que Moisés fuera criado por la hija de Faraón por una razón estratégica para liberar a su pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y para poder hacerlo, fíjese bien en esto, porque esto nos sirve a nosotros. Moisés necesitaba tener mente de príncipe Amén, amén. y no mente de esclavo. Yeah. Así que nosotros, si nos estamos preparando la bendita palabra de Dios, tal y como está escrita, debemos de tener mente de príncipe. Gloria a Dios. Y no una mente de esclavo, porque nosotros ya salimos de la esclavitud del pecado. Amén, amén. Y debemos de tener mente de príncipe para poder liderar un pueblo. Aleluya. No es como muchos piensan. No, es que así es y así es. No. No contradigas a Dios. No contradigas a Dios. Y si hay gente así, hermano, no les importa contradecir a Dios. Moisés aprendió la sabiduría, la estrategia y el lenguaje de quienes lo oprimían. Dios usó los recursos del enemigo, el oro y la educación de Egipto, para preparar al libertador que destruiría ese sistema de esclavitud. ¿Se da cuenta? Ahí lo entrenaron para que fuera príncipe. Pero lo estaban entrenando para que fuera un príncipe de Dios, para que libertara al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. Amén, amén. La misericordia en el enemigo tuvo un doble propósito:
salvó a la princesa, o sea, la hija de Faraón, de la crueldad de su padre. ¿Qué? Porque si su padre hubiera haber sabido, oye, para ellos, ¿sabes qué? No hay otra cosa más que muerte. Y preparó al líder que Israel necesitaba. Vea que el mismo río que debía matar a Moisés fue el que lo llevó a su palacio de entrenamiento. Gloria a Dios. Allí en el mismo palacio de Faraón, ahí tuvo todo el entrenamiento para tener una mente de príncipe. Gloria a Dios. Y muchos no luchan por tener mente de príncipe. Viven en la esclavitud y quieren mandar, aunque hagan un despapalle, pero ellos mandando. Dios mío, que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Que Dios nos ayude. Porque, y la gente se arrepienta. Porque, amados hermanos, porque el día que Cristo venga, o se quede en la gran tribulación, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Ahora, Miriam, la hermana de Moisés, es la sabiduría de vigilancia. Ella representa la esperanza activa. Cuando ella vio que la misericordia había tocado a la hija de Faraón, intervino con astucia para que la propia madre de Moisés lo criara bajo la protección de la hija de Faraón. De esa manera ya nadie hacía nada, porque la hija de Faraón lo mandó que lo criara la misma mamá. Amén, amén. ¿Qué Dios tan grande tenemos, hermano? No más que muchos lo quieran hacer muy chiquitico. No, Señor. Dios es grande y es poderoso. Amén. Gloria al Señor. Y a los 3 o 4 años, cuando Moisés fue destetado, su madre se lo entregó a la hija de Faraón. Esto nos da a saber que Moisés nació en la esclavitud de Egipto, pero fue criado como príncipe en la casa de Faraón, aunque nunca olvidó sus orígenes. Y como hay cristianos que olvidan sus orígenes, de dónde salieron. Se olvidan cuando les daban atole de masa con un pedazo ahí de piloncillo. Se olvidan por completo. Aleluya. Y eso es un orgullo. Yo no me olvido de mi infancia. No, sé lo que sufrí. Sé lo que he luchado toda mi vida por estar aquí donde estoy. Porque a mí no me puso el hombre, a mí me puso Dios. Gloria a Dios. Por eso le doy la honra y la gloria al Dios del cielo, que Él tiene el poder sobre todas las cosas, amados hermanos. Y no he olvidado mis orígenes como Moisés, porque creció con su familia hebrea, porque fue criado con su familia hebrea, sabiendo sobre su origen hebreo, pero educado de acuerdo a la sabiduría de los egipcios. Allí fue su preparación como libertador para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Aleluya. Entonces debemos de estar preparados, hermanos. Amén, amén, amén. Debemos de estar preparados. Todos estos santos hombres de Dios, oh amados hermanos, amaron a Dios de gran manera, hermano. Amén, amén. Dios. Sí, Moisés fue un hombre llamado y protegido por Dios para realizar sus propósitos. Además de eso, Moisés fue uno de los escritores de la Biblia, autor del Pentateuco, en hebreo llamado la Torá.
Amén, amén. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley, comúnmente llamado la ley de Moisés. Amén, amén. Les escribió Moisés. Ajá. Y estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La base bíblica para todo aquel que quisiera servir a Dios en el Antiguo Testamento. Este es del Antiguo Testamento. Amén, amén. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Amén. Tenemos que dejar ese orgullo tonto que tienen muchos. Como dice el canto de Arteño, el de los muecas, el orgullo que tú tienes por el suelo va a rodar. Así es. Amén, amén. Porque si somos cristianos verdaderos, debemos de ser humildes, Amén. Amén. bíblicamente hablando. Amén. Una humildad de sumisión. Eso, ser humilde bíblicamente, que Amén. nos sometemos a Dios. Amén. Dios. Y creemos en Dios de tal manera que no necesitamos ver para creer. Amén, amén. Ya. No necesitamos ver para creer. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2, verso 11 al 12, en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice de esta manera: cuando Moisés creció, fue a ver a su gente. ¿Cuál gente? Hebreo. A los hebreos. Fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente, uno de su propia raza. Entonces Moisés miró alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Ven, cuando tú eres verdadero, ¿sabes qué? No te importan las riquezas. Aleluya. No te importa. Moisés lo tenía todo. Moisés iba a ser el segundo faraón, hermano. El segundo faraón. ¿Pero qué pasó? Él prefirió dejarlo todo por venir a salvar a su pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Quién hace eso? No, hermano, hablamos bonitos, pero nomás hablamos. No somos hacedores de lo que hablamos. Es por eso que hay tanta ignorancia en las cosas de Dios. Aleluya. Al día siguiente salió Moisés y vio a 2 hebreos peleando y le dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu paisano? El hombre le respondió: ¿quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Y Moisés pensó: de seguro todos saben lo que hice. Cuando esto llegó a oídos a Faraón, quiso matar a Moisés, pero Moisés escapó del Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Ahí Moisés arriesgó su vida. Amén, amén. Porque tenía para llegar a Madián, amados hermanos, milagrosamente tenía que ser guiado Moisés para llegar a Madián. Amén. Y él llegó, gloria a Jesús. Allí conoció al sacerdote Jetro al librar a sus hijas de una agresión. El sacerdote le dio a su hija Séfora por esposa. Al tiempo se hizo pastor de ovejas. Un día, mientras trabajaba pastoreando, tuvo que ir en busca de una oveja descarriada. Allí Dios se mostró a Moisés en medio de una zarza ardiente. En esos momentos Dios
llamó a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo en Egipto. Aleluya. Y Moisés le pidió a Dios que demostrara su poder ante Faraón. Y así lo hizo Dios. Así que Moisés decidió confiar en Dios y obedecerlo. Gloria a Dios. Moisés obedeció, amados hermanos. Amén, amén. La obediencia en las cosas de Dios es un factor indispensable. Amén, amén. Porque si tú obedeces lo que Dios dice, ¿sabes qué? Tú te sometes, te estás sometiendo a aquella persona. Gloria a Dios. Y vas a caminar con una persona que tiene pastor. Amén, amén. No como oveja sin pastor. ¿Ve? Oveja sin pastor no es oveja. Todo aquel que es obediente está dentro de la propiedad de Dios. Amén, amén. Moisés regresó a Egipto porque obedeció a Dios. Se regresó a Egipto para hablar con el faraón, para que liberara al pueblo hebreo, en la cual Faraón se negó vez tras vez. Entonces Dios, por medio de Moisés, mostró prodigios, señales y milagros, enviándole a Faraón 10 plagas como advertencia al Faraón para que los liberara. En cada plaga Moisés iba a hablar con Faraón y no quiso liberarlos. Mandó la plaga número 1 y fue a hablar Moisés y no quiso el hombre, porque así es la gente. La gente, amados hermanos, materialista. ¿Sabes qué? No quiso liberarlos, por eso le mandó la plaga número 2. Y así consecutivamente hasta llegar a las 10. Yo todo el tiempo le digo a Dios, a mí solamente mándame. Si no te obedezco, entonces sí, soy culpable, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero antes que me mandes una prueba, ¿sabes qué? A mí mándame. Si no te obedezco, usted tiene todo el derecho de hacer conmigo lo que quiera. Amén, amén, amén. Y así estamos trabajando Dios y yo. Porque eso es lo que tenemos que nosotros que ver. Estas 10 plagas afectaron únicamente a los egipcios y no a los hebreos. Aleluya. Todas esas 10 plagas solamente al pueblo egipcio. Amén, amén. Para que supiera Faraón que Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Para eso. Muchos piensan que se van a salir con la suya. No, Señor. Nadie se va a escapar de las manos de Dios. Amén. Nadie se va a escapar. Todos vamos a presentarnos, a dar cuenta lo que hicimos para Dios en esta tierra. Amén. ¿Con qué le va a salir usted? Por eso casi usted no me ve afuera. No me ve en restaurantes, no me ve en cosas así. ¿Por qué? Porque es necesario no quitar nuestros ojos de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando tú eres verdadero, nada te satisface del mundo. Solamente tu Dios. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y las plagas que Dios le mandó fueron las siguientes. La primera plaga fue convertir el agua del río Nilo en sangre. Golpeó Moisés las aguas y se convirtieron en sangre. Y no solamente en el río. Cuando fue Faraón a tomar agua, agarró y ¡pum! Va viendo que era pura sangre. Y todo esto pasó solamente en el pueblo egipcio, no con los hebreos. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y la plaga número 2
La plaga de ranas. Había ranas, hermanos, hasta en la cama del faraón. Imagínense rodeado de ranas. ¿Para qué? Para que Faraón supiera lo poderoso que es Dios y dejara ir al pueblo hebreo para que adorase a Dios. La plaga número 3 fue la plaga de piojos. No había piojos, hermano, por todas partes. Imagínense que usted está acostado allí y todo lleno su cama de piojos. Los animales todos piojosos. Oh, hermanos, fue duro. Y estos eran milagros de parte de Dios. La plaga número 4 fue la plaga de moscas. Imagínate, las moscas dentro de tu casa, pero no una ni dos. No, allí estaban multiplicadas, hermano, muchísimas, que no te dejaban ni tomar algo con la cuchara. Ya para cuando llegaba a la boca ya tenías 30 moscas ahí. Por eso mucha gente cuando un hombre es muy metiche, y están en un lugar y llega, dice, híjole, ya me amargó el día este. Ya cayó mosca. Mire, ya cayó mosca. Qué tremendo, hermano. ¿Qué quiere decir? Ya cayó algo desagradable. La quinta plaga fue la muerte del ganado. Todo ganado egipcio murió, menos el ganado de los hebreos. La sexta plaga fue de úlceras o heridas purulentas, o sea, de pus. Imagínense, de llagas con pus. Hijo, qué tremendo, hermano. Aleluya. La séptima plaga fue de granizo. Cayó un granizo, pero no creo que así de esas, no, cayó un pelota de arriba. La octava plaga fue la plaga de langostas. Acabó con toda la agricultura del pueblo egipcio. Los dejó sin comer. Y usted sabe que las langostas son bien organizadas. Se van en cuadrillas, hermano. Y parecían trilladoras, hermano. Trilladoras en ese terreno de Egipto. La octava plaga fue la oscuridad y tinieblas. Allá en Egipto estaban en oscura. Y el pueblo hebreo con luz. Qué hermoso, hermano. Porque nosotros tenemos la luz del mundo, que a mi Señor Jesús en nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, y por último, la décima plaga, la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. ¿Y para qué queremos que Dios nos ataque? No, hermano. Y ya que te digan, tú ya no tienes remedio. Ay, Señor mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Sí, tan machitos que se ven, pero más les viene un dolorcito y pegan de gritos. Aleluya. Bien dice un canto del mundo, ¿a dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Sí. Por eso, ¿sabes qué? No le hace que usted diga, ay, el pastor es muy aburrido, es lo que usted piensa. Pero yo la alegría la tengo por dentro. Cuando yo era niño, la gente de mi rancho decían a mi mamá, Consuelo, tu hijo trae un radio por dentro. ¿Y saben qué? Y yo me la creía. Pero nomás me casé, me apagaron el radio. ¡Qué tremendo!
Entonces, amados hermanos, en la última plaga, que se murió todo primogénito, tanto del hombre como de todo animal egipcio, aceptó Faraón que Moisés sacara al pueblo hebreo de Egipto. Y vemos que el elegido por Dios no le falló, porque Dios estaba con él para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Amén, amén. Vea, por eso el llamado tiene que ser de Dios, no nomás yo me tengo que poner y a la fuerza voy a agarrar aquel puesto. No va a durar las cosas, aún en los trabajos terrenales. ¿Sabes qué? Te debe de gustar el trabajo. Amén. Amén, amén. Pero, ¿verdad que muchos están peleados con el trabajo? Ey. No les gusta trabajar. Dios mío, ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, Dios estaba con Moisés para liberar a su pueblo y conducirlo a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Miren, y yo trabajé 42 años en vacas, vacas lecheras, ahí tenía leche, y aquí tenemos enjambres ahí afuera de la iglesia. Ahí van a ver ustedes las avispas, ¿verdad? Las abejas. Ahí van a ver ustedes, porque estamos aquí en la nueva unción, en un terreno que fluye leche y miel. Aleluya. Lo que debía haber sido un viaje de algunas semanas se extendió por 40 años como consecuencia de la desobediencia. Amén, amén. Muchos tienen tantos años como cristianos y ¿saben qué? Y una persona que no conoce de Dios tiene más reverencia a Dios que ellos. Qué triste es eso. ¿De qué les ha servido saber Biblia? ¿De qué les ha servido? Si no nos comportamos como cristianos, Amén. actuamos como gente que no conoce nada de Dios. Dios mío, que Dios nos ayude Amén. y nos agarre bien confesados, hermano. Amén. Amén. Entonces, por la desobediencia duraron tantos años y la murmuración contra Dios y Moisés. ¿Quiénes son los que murmuran de Dios y de Moisés? ¿Quiénes fueron los que murmuraron? Los desobedientes. Y así muchos también murmuran contra el pastor. Ya quisieran tener un pelito de los que tiene el pastor. Usted fuera súper bendecido por Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta fue la ruta del éxodo. El punto de partida de Egipto fue desde Rameses. Salieron de Rameses y acamparon en Sucot. Saliendo de allí, de Sucot, los israelitas, Dios habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, junto al Mar Rojo. Cuando Faraón supo esto, dijo a Faraón: voy a ir a traer el pueblo hebreo de vuelta para que sigan siendo mis esclavos. Es por eso que Satanás, después que tú eres salvo, anda tras de ti. Y a muchos los convence. Y piensan que por lo externo ya ellos son grandes. No, Señor, hombre. Tú eres grande por lo que tienes dentro de ti. Amén, amén. No lo que está fuera de ti. Así que, amados hermanos, el plan de Dios
era mostrarle a Faraón y a su pueblo que él es el Todopoderoso. Faraón se arrepiente y dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y salió para tomar como esclavos al pueblo de Dios. Y cuando estaban cerca, Dios le dice a Moisés: toma tu vara y extiende tu mano para que se abra el mar rojo y mi pueblo pase en seco. Gloria a Dios, En aquellos aleluya. tiempos los ríos estaban llenos de agua. Ahora el mar había muchísima, estaba bastante amplio para cruzar el mar rojo. Entonces Dios le ordena a Moisés. Y Moisés extiende su vara y el mar se abrió y el pueblo comenzó a caminar. Y cuando faltaba poco para que salieran todos, el ejército de Faraón empezaron a entrar, y cuando todos estaban adentro, Dios dice a Moisés: extiende tu vara y cierra el mar. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense, lo cerró Moisés, extendió otra vez la vara, y se cerró el mar, y ahí murieron los egipcios, todo el ejército egipcio. Dese cuenta de que Dios los derrotó con sus milagros Amén, amén. y maravillas. Dios es un Dios grande quien tenemos, hermano. Amén. Los hijos de Israel no ocuparon pelear contra ellos. Dios mismo se encargó de ellos. Aleluya. Gloria al Señor. De allí continuaron a Mara, donde el agua amarga fue endulzada. Salieron de ahí de Mara y llegaron a Elim, al oasis con 12 fuentes de agua. En el desierto de Sin fue donde recibieron maná y codornices. Dios es grande. Amén, amén. No más que el pueblo de Dios es muy llorón. Ajá. Es muy llorón el pueblo de Aleluya. Dios. Y en el mundo decimos, donde lloran, ahí está el muerto. ¿Cómo va? Ey, Donde llora, ahí está el muerto. ey. Quiere decir que ahí sí tienen. Hay billete. Y lloran. Para Dios no tienen. Ey, no. Pero para andar de pataluria, Ey. sí tienen. Ah, no. Sí tienen. Porque es para mí. Ah, no. Y yo soy al revés. Yo para Dios primero, después para mí. Aleluya. Por eso Dios tiene cuidado de mí, aunque mucha gente me odia, Ey. porque hablo la verdad. Gloria a Amén, Dios. amén. Yo no voy a andar sobándole el lomo a nadie. No, yo tengo que hablar la palabra de Dios, porque yo tengo que dar cuentas a Dios. Aleluya. Y Dios me va a decir: ¿por qué no hablaste la palabra? No, porque ¿cómo? Si yo los quería tener contentos. Sí, pero ve, no todos se van a salvar. No. Así que en Éxodo capítulo 16, verso 8, dice la palabra de Dios, porque el pueblo comenzó a llorar, enfadaron a Moisés, hermano. Dijo también, Dios dijo también a Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Les dio un pan del cielo Amén, amén. que se llama maná. Aleluya. Maná del cielo.
porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Imagínate qué triste. Dios nos dice, ustedes, ¿qué son? Sin mí no son nada, dice Dios. Ajá. Pero tú conmigo eres mi hijo, eres mi hija. Aleluya. Eres heredera de Dios y coheredera con Cristo. Y dice Dios, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés, sino contra Jehová. No debemos nosotros de echarle la culpa a Dios nuestros fracasos. No. Hay que ser verdaderos y decir, es mi culpa. Qué bonito un hombre que dice, ¿sabes qué? Perdóname, mi amor, es mi culpa. Gloria a Dios. Ni modo, yo la regué. Soy humano, pero perdóname. Ándale, mi chulis. Y ¿sabes qué? Es muy hermoso eso, hermano. Amén. Amén, Pero amén. no, le tienen que echar la culpa al perrito, al gatito. Otro la lleva siempre para poder reconciliarse. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Aleluya. Lo que pensamos que estamos engañando a Dios. No, a Dios no le engañamos, hermano. No. Entonces, amados hermanos, todo lo que hablemos y nos quejemos de Dios, ¿sabes qué? No le agrada a Dios porque Él no tiene la culpa la tenemos nosotros. Amén, amén. La tenemos nosotros. No tenemos que jugarnos la parte nosotros. No. Debemos de ser, ¿sabes qué? Fue mi culpa. Y si la mujer fue, le digo, ¿sabes qué? Amorcito, y pon un besito y ya lo pones contento, hombre. Perdóname, mi amor. Y ya, mira, tranquilitos, hermano. A Aleluya. gusto, papá. Y ya se unen otra vez. Ya están en paz, están contentos. Y continuaron hasta Refidim. Allí fueron atacados sorpresivamente por los amalecitas, usados por el enemigo para estorbar a los planes de Dios. Hay mucho amalecita en el pueblo de Dios, que estorban a los planes de Dios. Y eso no debe de ser así. Esta fue una guerra muy dura para los israelitas y Dios dijo que borraría por completo a Amalek debajo del cielo, estableciendo guerra perpetua contra ellos. Continuaron el viaje hasta el monte de Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Y en 40 días que tardó Moisés con Dios en el Sinaí, los israelitas se hicieron un becerro de oro para que fuera su Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Qué triste, ¿verdad? Muchos han conocido la verdad y van y se meten a la mentira. Van y se meten a la mentira y se agradan. Sí, porque Dios no les redarguye. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que conocer la verdad. Amén. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. Amén, amén. Y luego continuaron hasta Cades Barnea, punto clave para enviar a los 12 espías a inspeccionar la tierra prometida. Y finalmente rodearon las tierras de Edom y Moab hasta llegar a la llanura de Moab. Allí fue donde Moisés subió al monte Nebo. Desde allí Dios le mostró la tierra prometida.
Solamente Moisés la vio y no entró. Sí, y siendo sucesor, Josué fue el sucesor de Moisés, el que repartiría la tierra de Canaán. Y Josué no era cualquier cristianillo, era el ayudante de Moisés que daba la vida por Moisés. El que estuvo mientras Moisés estaba hablando con Dios 40 días y 40 noches en el monte de Sinaí. Josué estaba en la falda del cerro, allá abajo. No se fue. Y los otros ya andaban ahí. Andaban ahí enfiestados con el becerro de oro. ¿Se dan cuenta? Ten cuidado, no dejes a Dios por un becerro de oro. Aunque te ofrezcan las lunas y las estrellas, tú sigue a tu Dios que te va a ir mejor. Te va a ir mejor. A mí no me interesa que no tenga nada, pero teniendo a Dios en mi corazón es más que suficiente de ser una persona bendecida por el Altísimo. Ahora, vamos a ver esto. ¿Por qué Dios no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida? Hermanos, Dios es delicadito y se tienen que hacer las cosas a como Él las dice. Por eso muchos cometen ese error de querer hacer la palabra de Dios a la manera de ellos, a lo que a ellos les conviene, y para desviar al pueblo de Dios. Y no sirvan a Dios. No te dejes desviar. Fíjate bien, debemos nosotros de fijarnos muy bien cuando Dios habla. Amén, amén. Y Dios te está hablando. Amén. Amén. Y dice en Éxodo capítulo 17, verso 6, dice Dios, he aquí que yo estaré, Dios le dijo a Moisés, he aquí yo estaré, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña. Dios le dice, vas a golpear la roca. Aquí le ordenó Dios que la iba a golpear. Amén. Y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés obedeció y Dios se agradó. Pero ahora veremos el por qué Dios no le permitió entrar a Moisés a la tierra prometida. En el versículo que leímos, vimos que Dios le dijo a Moisés, golpea la peña. Pero en el desierto de Sin, en un lugar llamado Meriba, le dijo Dios a Moisés que hablara a la peña, que le hablara a la roca. Y Moisés la golpeó 2 veces. Eso no era la orden de Dios. Bien, tenemos un Dios delicadito porque sus cosas son sagradas. ¿Para qué le vamos a meter a mente humana que las cosas de Dios no sirven para nada? Necesitamos saber qué es lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Amén, Y amén. Moisés le pegó 2 veces. Eso fue la desobediencia de Moisés, por la cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Aleluya. Esa fue, y lo vamos a comprobar a través de la Biblia. Y la Biblia nos dice, en Números capítulo 20, versos 7 al 8, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 8, toma la vara y reúne la congregación, tú
y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo Dios? Que le tenía que hablar. No golpear, hablar. Y tenemos que hacer de acuerdo a como Dios lo dice. Amén. Ese fue el error que cometió Moisés. No porque te haga enojar el pueblo, tú vas a hacer las cosas atropelladamente. No, Señor. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, pues este pueblo ya lo traía enfadadísimo a Moisés, hermano. Entonces Moisés, en igual de hablarle a la peña, la golpeó. Y eso no fue la orden de Dios. Tenemos un Dios delicadito. Muchos dicen, ay, el pastor es muy delicado. Yo no soy delicado. Es mi Dios el que nos instruye que hagamos todo de acuerdo a lo que está escrito en la Santa Biblia. Amén. Gloria a Dios. De acuerdo a lo que está escrito o a lo que Él nos habla con voz audible. Así es, amén. Aleluya. Porque una cosa es rema y otra cosa es el logo. El logo es el estudio de la palabra de Dios y el rema es revelación directa de parte de Dios. Amén, Y cuando es rema, allí suceden señales, prodigios y milagros. Gloria a Aleluya. Jesús. Entonces, amados hermanos, vimos que Dios le dijo a Moisés, hablar a la peña a vista de ellos y ella dará agua y les sacarás agua de la peña, o sea, roca, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Moisés, en igual de hablarle a la roca, Moisés golpeó la roca con su vara y lo hizo 2 veces. Por eso, nosotros debemos de saber controlar nuestro carácter. Amén. Porque Amén. Dios dice de que Dios nos ha dado dominio propio. Amén. Para que nos controlemos y no cometamos errores. Amén, amén. No, es que no era fácil para Moisés. Oye, de que salieron de Egipto no eran 10, ni 20, ni 30, eran 600,000. 600,000 el pueblo hebreo. Oye, lo traían, traían una bola de chiquitines, llorones, hermanos. Ay, recuerdo lo que comíamos en Egipto. Ay, el cocido, que las cebollas y que tantas cosas, hermano. No, hermano. Cuando tú eres cristiano, te da igual. Tú dices, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, mi comida viene de arriba. Gloria a Dios. Y allá viene mi comida, dice Jesús. Amén, amén. De allá y de allá debe venir en nosotros también. Tenemos que hacer las cosas exactamente a como Dios dice. Y la Biblia dice en Números capítulo 20, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Dios lo tomó como incredulidad, como desobediencia. Lo que hizo Moisés, por eso no entró a la tierra prometida. Como no, en cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vea, hay muchos que ellos quieren quitarle la honra y la gloria a Dios. Porque cuando nos enojamos actuamos muy humanamente Ajá. y no como Dios nos dice. Dios nos dice en su palabra, sed hacedores,
hagan exactamente lo que yo les digo en mi palabra, o cuando yo te hable directamente a ti, tienes que escuchar mi voz para que tú me sirvas. Si tú no escuchas mi voz, tú engañarás a otros, pero a mí no me engañas. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.